récord, listo. Continuar con esto, ¿no? Al final vamos a ver si al final vamos a ver lo que es la tabla dinámica, una vez para ver todo lo que es la base de datos, ¿no? Pero al final la base de datos, un poco, digamos, si hablamos un poco más técnicamente, desde el punto de vista informático, pues la sistema de base de datos son, digamos, debe manejarse algunos lenguajes, ¿no? Algunos lenguajes, por ejemplo, lenguaje SQL, lenguajes de computación, en la cual, digamos, hay ciertas bases de datos que nosotros debemos, digamos, cuando se quiere almacenar gran cantidad de información, por ejemplo, la información de toda la universidad, entonces hay una base de datos en la cual están administrados por grandes sistemas, en este caso, y grandes computadores, y de ahí se toma la información. Y está direccionada la información para los diferentes clientes, y esa información puede ser accesible o no de acuerdo al tipo de cliente que tenga la universidad. Y lo mismo en una base de datos, la misma situación. Entonces, ciertos clientes pues tendrán opción a entrar, otros no. Tipo de información que está al público será una, el tipo de información que está para la gente de la universidad será otra. Entonces, esa se llamaría en este caso una base de datos, ¿sí? Pero vamos a ver en este caso lo que es, en este caso, lo que es una base de datos. Aquí está indicando, ¿sí? A ver, ayer vimos lo que era definir una base de datos. Dice, esto se realiza a través de un lenguaje de definición de datos de DDL, las siglas de inglés, Data Definition Languages, ¿no es cierto? Para describir las estructuras de información y los programas que se usan para construir, actualizar, introducir información que contiene la base de datos. ¿Qué quiere decir este caso? Quiere decir que hay una base en donde está ingresada la información y también a esta base puedo seguir alimentando más información. Sí, a su vez esto puede seguir entregando información, ¿no es cierto? Puede seguir ingresando información y esto también puede ingresar, salir información a diferentes usuarios. Sí, en el caso de nosotros vamos a ver una base de datos más bien manejada desde el punto de vista del Excel, ¿no? Y también a través de las tablas dinámicas, ¿sí? Pero en general también esa base de datos puede, como dice aquí, manipular, ¿no? La base de datos se realiza por medio de un lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? En este caso, DML, en inglés, ¿no es cierto? Digamos, inglés Data Manipulation Language, el cual se utiliza para escribir programas que crean, actualizan y extraen información de la base de datos sin intervención del usuario. ¿Sí? Bueno, digamos, son lenguajes de programación que están dados específicamente para lo que es la manipulación de sistemas de base de datos. También la base de datos también sirve para consultar algún tipo de información, si existe o no existe, ¿no es cierto? Entonces es un lenguaje estructurado, en este caso es el SQL, con las cifras de inglés, en este caso, que digamos que permite al usuario hacer operaciones o requisiciones de datos sin tener que escribir un programa. Bueno, entonces aquí estamos hablando un poco, ya ayer vimos lo que es la base de datos, aquí lo que es el sistema de una gestión de datos, de base de datos, que también lo podemos hacer una base de datos en el caso de nosotros de lo que es lo que es el, lo que es en este caso, pues el Excel que vamos a manejar, vamos a ver dentro de todos. Sí, esto habíamos visto ayer, día de ayer, ya, más o menos cómo sería el sistema de gestión de base de datos, sí. Aquí está la base de datos, este es el esquemita que podemos observar, ¿no es cierto? La base de datos que dice, aquí está gran cantidad de información, sí. Por ejemplo, ustedes conocen cuál es el sistema más grande de datos que existe en el país, ¿conocen ustedes? ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha escuchado? Podría ser el Seguro Social. Aló. ¿No sería el registro civil, tal vez? Bueno, puede ser cualquiera de las instituciones públicas, pero la base de datos más grande del país lo tiene, no sé si han escuchado ustedes, lo tiene, adivinen quién tiene, adivinen. A ver, les doy la pista. Está entre las 4 universidades de élite, digamos que se creó. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está esa base de datos? Que incluso el Seguro Social, ministerios, esas cosas, llamémoslo el caso, arriendan o alquilan una parte para guardar la información. ¿Dónde creen que está? ¿Yachay? Yachay, exactamente. Yachay tiene exactamente esto, ¿no? Se le dio exactamente, el gobierno anterior dotó de todo este sistema e incluso esta base de datos, pues, eh, yo diría, bueno, alquila o arrienda o no sé, pero al final, en donde está almacenando gran cantidad de información del mismo país, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una base de datos.
no me acuerdo cómo se llama la base de datos de Yachay, no me acuerdo. Sí, pero se averiguan simplemente. Y pongan en el computador, pongan la base de datos Yachay, desde ahí van a ver qué nomás tiene y quién nomás son los que son los usuarios de esa. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, los datos que ingresan a esta base de datos, miren, hay de cantar información. En el caso de nosotros, puede ser información en este caso, bueno, aquí hablamos de grandes archivos, grandes directorios, grandes bases, o sea, su base de datos, ya en este caso, ¿no? Directorio 1, 2, o datos 1, datos 2, datos 3, datos 4. Es decir, hay diferentes tipos de datos. Entonces, aquí lo que almacenan es diferentes tipos de información. Por supuesto, cada uno va a estar seleccionada de acuerdo al tipo de información, tampoco puede estar mezclada. Yo hablaría un poco de la base de datos, pongamos, de Dinami, que yo conozco, incluso en la época que yo fui director ejecutivo, se compró justamente esta base de datos para lo que es el servidor del INAMI. Entonces, aquí está almacenada, por ejemplo, datos de precipitaciones, datos de intensidades, datos de caudales, datos de temperatura y todo lo demás, ¿sí? Por cada estación, por provincia, todas esas cosas. Todo lo que ustedes pueden ver en la información que todo está almacenado. ¿En dónde? En una sola base de datos, pero bien totalmente ordenadas. Dato único, que sería estaciones, mapas, información de lluvias, información de lluvia diaria y así. Hay una gran cantidad de información, ¿sí? Entonces, esta es una base de datos, nosotros, ¿dónde qué? ¿Dónde se almacena la información? Ahora, claro, de esta base de datos, pues, hay ciertos programas que nosotros puede estar ligado a estos programas, ¿para qué? Para sacar la información y dependiendo de qué tipo de información necesito, ¿sí? Entonces, dentro de eso, hablamos de este caso que se llama el sistema de gestión de la base de datos. Pues, ¿cómo yo gestiono esta base de datos? De aquí, ¿cómo tengo información? ¿Sí? Entonces, para obtener esta información, hago una gestión de base de datos. Entonces, la gestión es en este caso crearse programas de aplicación. ¿Para qué? Para que yo pueda extraer la información que yo requiera extraerme de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero extraer las precipitaciones diarias. Entonces, ¿dónde están las precipitaciones diarias? Y extraigo. ¿Y de qué estación o de qué provincia o de qué cuenca? Pues lo extraigo de esa manera. Entonces, hago programitas que me puedan obtener esa información, ¿sí? Entonces, dice, el programa de aplicación accede a la base de datos a través del sistema de gestión de base de datos. Entonces, aquí está metido toda la información, ¿sí? Ahora, a esta base de datos también puede estar, que digamos, la base de datos, este sistema de gestión puede estar también inclusive aquí puede estar los modelos. Estos modelos que están exactamente serían parte, en este caso yo pondría aquí modelos, porque yo inclusive puedo yo, en función que ingresa la información de lluvias, por ejemplo, ya el modelo me puede dar un modelo de lluvia de escurrimiento, dependiendo de qué, dependiendo de cuánta lluvia entra, me haga histogramas, lo que sea, y de pronto me dé algún tipo de información de reacción de la cuenca frente a la lluvia o los caudales, lo que sea. Todo depende, en este caso, cómo yo voy a gestionar mi base de datos, ¿sí? O si simplemente quiero extraerme los datos que yo necesito, pues, ¿sí? En el caso, por ejemplo, yo había pedido lluvia diaria y lo que es temperatura y lo que es heliofanía. Entonces, para esto hay sus programas que se extrae precipitación, en este caso, ¿no es cierto? Lo que es en este caso, temperatura y lo que es en este caso heliofanía, ¿sí? Heliofanía. Entonces, esto. ¿Y de qué periodo? Yo había pedido un periodo, yo que sé, de 6 meses del año, yo que sé, 2020, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿qué hace? Entonces, tiene sus programitas para aplicar y sacar, generar periodos, en este caso, de sacar de datos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, esto es más o menos una base de datos, para lo cual se gestiona la base de datos y luego se obtienen los datos que se requiere de acuerdo a las necesidades que se tengan. Como les dije, aquí mismo también puede haber modelos que yo puedo poner acá para que me grafique en este caso, si es que yo hablo de porque los datos no están bien en el caso del INAMI, está bien una cuenca hidrográfica, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar. Entonces, estos datos también van a estar almacenados. Si es que el INAMI tiene, por ejemplo, áreas de cuenca, entonces la cuenca del Cuyab, digamos, la cuenca del Machanga, la cuenca de Esmeraldas, van a estar acá con sus respectivos datos y yo puedo ligar la información que cae en las diferentes estaciones y pues simplemente puedo tener toda esta información acá y luego acá a través de algunos programas o modelos yo puedo generar un modelo de lluvia y escurrimiento y obtener resultados acá directamente. Bueno, les comento, no sé si es que estamos en un proceso final, ¿sí? Posiblemente ganemos para hacer un sistema de alerta temprana, lo que es la quebrada Yacupugro, acá en Quito, desde Pichincha, ¿sí? Entonces, más o menos este es el sistema que voy a aplicar en este caso, porque yo voy a hacer el modelo para hacer lo que es este caso, de la misma base de datos, tomar toda la información que yo requiera. Aquí también va a estar la base de datos que va a estar en el caso mío, va a estar lo que es suelos, usos de suelo, tipos de suelo, parámetros físicos de la cuenca, toda esa cosa. Y también índices de lluvia en cuanto se refiere
a partir del evento que llueve, cuántos días debe haber llovido hasta antes del evento grande, o cuántos días no ha llovido antes del evento grande. Entonces, de acuerdo a esto, habrá una reacción de la cuenca y eso estará dentro de los modelos y luego me da los resultados finales de acá. Entonces, me tomará exactamente solo lo que me corresponde a la quebrada, a la cuenca de la quebrada, para yo generar este modelo. Entonces, yo puedo hacer esto. Lo mismo podemos hacer en este caso en la parte de investigación, ¿no es cierto? Ahora, esta pequeñita base de datos lo podemos hacer también en el Excel, pues una hoja de cálculo, una hoja que tengamos ahí y lo podemos manipular de la óptica, lo que se llama en este caso lo que son las tablas dinámicas que vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, más o menos de eso quisiera un poco explicar lo que significa una base de datos, ¿sí? ¿Me entiende? Vamos a ver. Bueno, aquí está el sistema de gestión de base de datos que inicialmente ya entré indicando, de cuánto, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver un poco, esto, si bien es cierto, está en diapositiva, pero después vamos a ver con un ejercicio que tengo en el Excel para ir haciendo un poco paso a paso, como sería en este caso manejar esta tabla dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo crear una base de datos en Excel, ¿no? Es importante, entonces, los datos en Excel yo puedo ir colocando, pues, de la manera que yo crea conveniente, es decir, de pronto enumeración de los datos, de pronto, yo que sé, por ejemplo, aquí sería, no sé, dependiendo del proyecto que hagamos, ¿no? Por ejemplo, lluvias, temperatura, yo que sé, precipitaciones, caudales, ¿sí? Y fechas en que se produjo esa situación, todo lo que yo quiera poner acá, ¿sí? De pronto, esa es una base pequeña de datos que yo estoy, en este caso, creando en el Excel, ¿sí? Ahora a esto, en vez de yo venir acá para decir, voy a sacar la media aritmética, yo sé sobre todo esto pongo promedios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos, si es una base bastante grande, no es complicado, pero sí me lleva bastante tiempo para yo sacar todos los valores. Entonces, yo puedo trabajar a través tomando esta misma base de datos, ¿sí? Puedo trabajar utilizando lo que son tablas dinámicas para sacar lo que son promedios, para sacar desviaciones, para sacar histogramas, dietogramas, todo lo demás. Y adicionalmente también poder tener gráficos y hacer mi propia hoja, en este caso, de presentación final de mi proyecto, en este caso también puedo hacer, ¿no es cierto? Utilizando este caso. Entonces vamos a ver esta cosa, ¿no es cierto? O sea, simplemente les voy a indicar en la teoría, digamos, qué sería, ¿no es cierto? Yo puedo generarme la cual, poner una carátula, ¿no es cierto? Aquí, carátula en este caso, ¿de qué se trata? Y yo he puesto aquí un informe de tabla, lo que sea, pero acá pongamos, yo que sé, proyecto de investigación tal, Universidad de Regional Basónica Iquian, un nombre, grupo, lo que quiera que sea así, pueden hacer esta cosa. Lo sabemos hacer en el Excel, ¿no es cierto? No es problema en el cual tenemos datos personales de la persona que realiza el trabajo. Importar los datos de base en ese datos Access. Justamente, entonces, una de las bases, por ejemplo, de datos donde nosotros generalmente manejamos, nosotros de eso no vamos a ver, Access no vamos a ver. Se conoce Access muy bien, ¿no? Lo vamos a ver. Pero por lo general, las bases de datos, muchas bases de datos están bajo, en este caso, Access. ¿Sí? Y específicamente Access tiene una compatibilidad, lo que es en este caso, con Excel, ¿no? Entonces yo puedo, a través de lo que estoy indicando acá, ¿no es cierto? Lo que puedo hacer es exactamente obtener los datos de la base de datos de Excel, yo digo, a través de esta ventana, obtener, dice, datos externos. ¿Qué quiere decir esto? De lo que no está en Excel, lo extraer del Access, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos donde dice obtener datos externos, lo obtenemos de acá. Y vamos a ver acá, ¿no? Luego dice, al dar clic en este aparecerán varias opciones, damos clic que dice desde Access. Entonces, claro, eso digo, el Excel tiene, o sea, está exactamente, esa hoja de cálculo tiene relación con algunos programas o sea, algunos lenguajes, en este caso, como es el Access aquí en este caso, ¿sí? En caso de que tengamos los datos en Access, ¿no? Pero en el momento no es aprender Access ni cosas por el estilo, sino que podemos extraer de acá. Ya entonces podemos hacer, digamos, una vinculación, ¿no? Y luego, pues, ustedes pueden observar aquí lo que se dice, ¿no? ¿Sí? Dice, al dar clic en esa pasarán varias opciones y digo, en este caso, vamos aquí, sí, tabla, y al final, pues, desde Access, ¿no es cierto? Luego escoges el archivo que vas a usar, entonces vas a ver qué archivo tienes ahí, entonces escoges el archivo, en este caso tabla, y obtienes de acá. Luego aparecerá una ventana donde solamente dará un clic para aceptar. Entonces vamos a aceptar y entonces inmediatamente extraemos la información que necesitamos para nuestros estudios, ¿no? Se supone que la información que hemos levantado para el proyecto está dentro de esta base de datos de Access, ¿sí? Bueno, la mayor parte de información que nosotros tenemos está en el Excel que nosotros ingresamos.
no hay problema, pero en caso de tener un programa, digamos, digamos, una base de datos que estamos ingresando, podemos utilizar. Especialmente eso lo hacemos con información histórica, ¿no? Ya. Ahora sí, dentro de esto, ¿qué podemos hacer, no es cierto? Entonces, prácticamente esa sería la base de datos que nosotros hemos traído de ¿dónde? De Excel. Es la de datos que nosotros necesitamos para hacer nuestros estudios, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de la información que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, esa es lo que la tablita que ya hemos obtenido acá. Ya, entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver acá, simplemente vamos a ver, entonces decimos acá, lo que hacemos es sombrear toda esa tabla, y luego vamos a decir, digamos, dice insertar tabla dinámica y inmediatamente se presenta esto, ¿sí? Y podemos poner aquí en este caso, la tabla dinámica ya nos da estas opciones de acá arriba, y estas nos da opciones de qué, que se llaman esas opciones de filtrado, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo aquí. Ponemos ordenar para nombrar por fecha o por el control que tenemos. Entonces aquí el filtrado implica, si yo cliqueo aquí, vamos a tener todos los datos, ¿sí? Y nosotros podemos, a través del filtrado, podemos seleccionar los datos que queremos estudiar, ¿sí? Queremos estudiar, queremos graficar, lo que sea. Es lo que hacemos dentro de lo que se llama en este caso del filtrado, ¿sí? Ya. Y luego, pues, continuamos, ¿no? Entonces, filtrar y ordenar. Aquí podemos ordenar por nombre o por fecha para tener control. ¿Qué implica esto? Aquí, igual, aquí, por ejemplo, podemos cliquear acá y luego podemos ordenar por fecha, por nombre, abecedario, lo que quiera que sea. La forma que nosotros queramos tener este caso, sí. Exactamente. Aquí está, ¿cierto? Y aquí está, por ejemplo, los reportes que nosotros vamos generando. Y también en el Excel podemos, ahí indica, cuando nosotros cliqueamos en una celda de estas, nos dice trabajar con tabla dinámica, perdón, gráficos dinámicos, y directamente podemos graficar ciertos valores, o también hacer en este caso la presentación, como estamos observando aquí, de la tabla, cómo vamos a querer para nuestro informe. ¿Sí? Entonces, luego de eso, pues ya tenemos lo que nosotros queremos, en este caso, pues, ¿no es cierto? Sacamos el promedio, la suma, lo que queramos de los datos que tenemos, ordenamos bien, todas esas cosas, y luego, pues, esta es la tabla que de pronto me va a servir esa tabla para mi informe, o a su vez, necesito tener gráficos también para el informe. Entonces, aquí, gráficos, nos comenzamos en este caso, selección de un informe dinámico, hicimos lo mismo que hicimos para obtener la tabla, pero escogimos diferente opción, se llama informe de tabla dinámica. Entonces aquí no hay informe de tabla dinámica y cliqueamos, ¿cierto? Y aceptar, aquí nos va a dar exactamente de la tabla que estamos trabajando, nos va a indicar acá, ¿sí? Y ahí aquí tenemos ya los informes, en este caso, cómo se presenta, bueno, lo que yo tengo aquí, por ejemplo, lo que se presenta en este caso, el tipo de información que nosotros estamos tratando, ¿sí? Bueno, de esta manera está así, pero yo puedo cambiar, en este caso, filas por columnas, columnas por filas, esas cosas, ¿sí? Aquí podemos observar algunas opciones de lo que es de la tabla dinámica, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es filtro. El filtro no es más que esta parte de aquí, son los filtros de esto de acá, ¿sí? O sea, que son los filtros que nos ayuda, pues, a seleccionar los elementos que queremos estudiar, ¿sí? Y luego tenemos aquí, pues, aquí tenemos lo que es en este caso la opción de, de rótulos, en este caso los rótulos que implica que son estos acá, no, son los rótulos, en este caso los títulos, ¿sí? Acá son en este caso lo que es lo que son valores, ¿sí? Acá es valores, acá lo que queremos que salgan en filas o en columnas, ¿sí? Filas o columnas, y acá igual en este caso lo que significa valores, ¿sí? Valores para sacar, son promedios, lo que son estas sumas y todo lo demás que queramos obtener de toda nuestra serie estadística, ¿sí? Más o menos. Y luego, pues aquí hacemos las gráficas, ¿no es cierto? Igual las gráficas, lo que hacemos es simplemente cliquear en uno de estos puntos de los datos, por ejemplo, puedo utilizar aquí este punto, ¿ya? Si también cliqueamos, y luego pues nos va a salir, digamos, trabajar en gráficas de tablas dinámicas y nos va a decir qué tipo entonces, el gráfico va a ser de esa tabla, ¿sí? Entonces aquí vamos a informe de gráfico y tablas dinámicas, ¿sí? Clicamos aquí y aceptar. Y luego nos va a dar los gráficos que queremos hacer, ¿sí? Diferentes tipos de gráficos, ahí vamos a seleccionar el gráfico, yo que sé, de barras, gráfico de líneas, poligonales, lo que sea. Y ya tenemos exactamente, en este caso tenemos lo que es
eh, los gráficos y hemos manejado lo que es la tabla dinámica. Por supuesto que hay muchas cosas que podemos hacer, pero esto simplemente es una introducción a lo que es una tabla dinámica. Esperemos lo podemos hacer más tarde, ¿sí? Ya, entonces hasta aquí hemos terminado la primera parte de esto, después vamos a entrar a todo lo que es este caso, lo que es ya el análisis de, digamos, de interpretación de resultados estadísticos. De ahí haremos una pequeña demostración de la tabla dinámica con ciertas cosas que tengo aquí y para, en este caso, ir ya terminando lo que es la materia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Aquí están leyendo que dice análisis, interpretación de resultados. ¿Están leyendo o no están leyendo? No. ¿Qué están leyendo? Díganme lo que leen, por favor. Distribution of the student. Distribution to students. Ah, ya, entonces estoy mal. Vamos a ver. Este es esto. Ahí están leyendo, ahí sí están leyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Análisis. Análisis e interpretación de resultados estadísticos. Bien. Entonces, este es el último tema que vamos a ver de acuerdo a lo que dice el sílabo, ¿no es cierto? Para ya estar aquí. Como digo, al último hagamos un pequeño, digamos, demostración de la tabla dinámica, pero al final lo que acabo de explicar es lo que vamos a pasar, los pasos que vamos a seguir, ¿ya? Vamos a ver lo que es análisis e interpretación de resultados de los estadísticos. Entonces, como dijimos inicialmente, de acuerdo a los métodos de investigación que vamos a aplicar, la mayor cantidad de resultados siempre vamos a trabajar con estadística, ¿no? Siempre trabajamos con estadística para poder nosotros primero hacer cuadros, ¿no es cierto? Cuadros, y luego determinar estadísticos de los datos, y en este caso de toda la información que hemos recopilado. Y de esa información que hemos recopilado y que hemos visto en la tabla dinámica, pues nosotros necesitamos interpretar. ¿Qué es interpretar? O sea, vamos a ver primeramente. Yo puedo interpretar en la información misma, puedo interpretar, pero es un poco complejo interpretar en la información, ¿sí? Porque yo tendría que leerme la información, mirar la información, decir, ponte ese dato es el más alto, mínimo, ¿sí? Es muy complejo, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de información, ¿dónde lo interpretamos? Es en tablas y específicamente más bien en gráficos. Y luego, pues, en los estadísticos, hablamos que estadísticos se puede ser una media aritmética, puede ser una desviación estándar, puede ser una varianza, puede ser, en este caso, un coeficiente de asimetría, ¿sí? Puede ser un cuartil, lo que sea. Entonces, estos son los estadísticos que yo necesito ver, ¿no es cierto? Y también los que se llaman, en este caso, los ajustes que se llama a través de distribución, lo que sea. Entonces, eso necesitamos ver, ¿sí? En este caso, pues, del tratamiento de la información, que se llama en este caso el tratamiento estadístico, vamos a hacer. Entonces, vamos a ver exactamente así a vuelo de pájaro, porque estuvieron estadísticas, simplemente lo que yo quiero indicarles aquí, lo que nosotros utilizamos para nuestras investigaciones. Como ustedes saben, la investigación, nosotros no estamos haciendo un proyecto de inversión, sino proyectos de investigación. Consecuentemente, nos vamos a probar sobre, en este caso, lo que son las pruebas estadísticas paramétricas. En este caso, la prueba T-Student que ustedes ya han visto en la universidad, en estadística, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron esta prueba T-Student y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? ¿Qué dice? La prueba T-Student dice es una prueba de estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Entonces, aquí lo que estamos hablando es comprobando en este caso la media aritmética de un grupo, ¿no es cierto?, respecto a la media aritmética de otro grupo, nada más. Y grupo 2 y esta cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tratamos de diferenciar de un grupo a otro grupo, de pronto, ¿no es cierto? Por lo general, esto utilizamos para muestras pequeñas de la prueba T-Student, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo conocen más. Simplemente lo que yo quiero es decir, el por qué nosotros hemos estudiado estadística y para qué nos va a servir dentro de los proyectos de investigación. Lo quiero llevar a ese tema, mejor dicho. ¿Sí? Esto de pronto ustedes van a acordarse ya, pues pronto tienen más conocimiento de lo que yo voy a hablar en este momento, porque yo voy a hacer simplemente un recorte de por qué nosotros estudiamos eso para hacer investigación de resultados. Dice, se calcula la muestra para muestras pequeñas, distribución normal. Entonces, aquí estamos en la prueba de test. Yo, como ya dije, y todos sabemos que nosotros trabajamos en este caso para muestras pequeñas, esa es la clave, muestras pequeñas, ¿no es cierto? Ustedes deben saber qué es una muestra pequeña, ¿no es cierto? Ya, entonces hablamos en este caso, miren ustedes,
hablamos sobre lo que es la T-tuning, es la media aritmética de la serie estadística. Tengo la serie estadística, que eso lo puedo sacar por dónde, lo saco en la misma tabla dinámica o simplemente aparte lo trabajo en esto. Entonces dice la media aritmética menos ¿qué? Menos el valor de cualquier serie, de cualquier otra serie, ¿sí? Sobre, en este caso, la desviación no estándar sobre la raíz del número de datos total. Todo, en este caso, todo eso se llama n, ¿no es cierto? Ya, tiene una distribución, en este caso, t de menos 1. Entonces, simplemente hablamos que, ¿qué es? Al final, ¿qué es? Al final, t también puede ser una variable z, ¿se acuerdan ustedes? Que al final es una variable estandarizada z, ¿sí? Ya, ¿en qué se diferencia un poco? Digamos, yo diría que es similar, ¿no? No es que es igual, ¿no? ¿En qué se diferencia? En otro simplemente no es sobre n, o sea, en este caso z, que es igual, z va a ser igual a x media, ¿no es cierto? Menos xy, o en este caso, pues, hablamos similar, y sobre la desviación estándar, ¿cierto? Es en cambio que hablamos para que cuando aplicamos la prueba chi cuadrada, en este caso, ¿sí? Ya, ¿sí? Entonces, para lo que es este caso, ya es para muestras grandes, para muestras pequeñas. Bueno, continuamos. ¿Sí? Entonces, ese análisis que estoy haciendo aquí, ustedes lo tienen que hacer en sus datos, ¿sí? Aquí estamos hablando de distribución normal, en este caso para grandes muestras. Aquí estamos hablando ya x1 menos x2, pero hablamos con esta forma. Aplicamos esta causa y trabajamos aplicando la misma, en este caso, también la t-student para muestras grandes, ¿sí? O con una modificatoria en este caso de la prueba t-student, ¿sí? Vamos a ver. Ya, hipótesis aprobada. Se trata de comparar dos grupos, dijimos, ¿no es cierto? Dos grupos, en este caso. La hipótesis alternativa plantea que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula porque propone que los grupos no difieren significativamente entre sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con este? Quiere decir que la media aritmética, por ejemplo, ¿no es cierto? La media aritmética del comportamiento de una población es diferente, ¿no es cierto? Aquí dice, la nula propone que los grupos no difieren. Entonces dice que es igual o semejante a lo que se comporta el grupo 2. Eso quiere decir aquí, ¿sí? Exactamente. En cambio, la alterna, ¿qué es lo que quiere decir? Esta sería en este caso mi hipótesis nula, la que yo voy a demostrar, ¿sí? Esa sería mi hipótesis nula. Y la hipótesis alterna sería que en este caso que x1 es diferente de x2, ¿sí? Es diferente de x2. Esa sería mi hipótesis, alterna, ¿no? Que generalmente le ponemos como H1. No sé ustedes cómo le ponían, ¿sí? Entonces, así de esa manera yo puedo, pues, trabajar y demostrar. Entonces, aquí lo que estoy es demostrando. Entonces, todo eso tengo que demostrar a través de ¿qué? Planteando a través de, en este caso, aplicando lo que es las pruebas, en este caso, lo que es t-student que estamos trabajando acá. Lo mismo puede ser con chi cuadrado en cuanto a lo que se viera el planteamiento de hipótesis, por supuesto, ¿no? Entonces, miren ustedes la forma de plantear, estamos aquí, ¿ya? ¿Alguna cosa no me entiende? Me dice stop main, ¿ya? Continuamos. Ya, variable involucrada. La comparación debe ser sobre la variable independiente. Si existen otras, se puede efectuar varias pruebas T, una por cada variable. El nivel de medición de las variables es el intervalo de una razón. ¿Sí? Bueno, esto sí, no se puede hacer eso, pero yo pues, trabajo con dos variables simplemente para hacer más facilidad. ¿Sí? Pero al final esto también funciona, ¿cierto? La interpretación en este caso para pequeños grupos, ¿qué dice? Exactamente, esto ustedes la pidieron estadística. La muestra, alguna vez estábamos calculando muestras, yo le había preguntado cuál será la mínimo la muestra, ¿no? Mínimo la muestra es 30, para menor, digamos menor 30. Muestras pequeñas, perdón, no es mínimo, sino que yo diría, ¿cuándo es muestra pequeña? Muestra pequeña es 30, menor de 30, ¿sí? O sea, hasta 29, ¿no? Aquí. Entonces, a partir de 30 hacia arriba ya es una muestra grande. Entonces, hablamos en este caso de qué? De la prueba de acción de menor a 30. Entonces, hablamos de las muestras pequeñas y ocupamos esta relación, en este caso la prueba T. Entonces, donde X es la media del grupo, ¿no es cierto? En este caso está E, ¿sí? U es la media poblacional, ¿sí? Es la desviación estándar y N tamaño de la muestra, exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de esta situación. Esto ustedes conocen más que yo todavía esto. Sí, todo eso se ve en estadística, ¿ya?
Y bueno, todo eso que se ve en estadística, y yo, por ejemplo, ocupo mucho en lo que es en hidrología, por si acaso. ¿Sí? No sé si ustedes reciben hidrología, pero se aplica bastante lo que es en ajustes de distribución para lo que es precipitaciones, temperaturas, lo que sea. Bueno, interpretación dice, para saber si el valor de T es significativo, se aplica la fórmula y se calculan los grados de libertad. Sí, vamos a ver cuándo se calculan los grados de libertad, porque nosotros vemos grados de libertad, por ejemplo, para el chi cuadrado calculamos en función del número de intervalos y del número de, en este caso, el número ¿cómo se llama? De parámetros estadísticos, ¿no es cierto? Que se llaman en este caso los momentos, sí, el número de momentos. En el caso, hablamos nosotros dependiendo del tipo de, en este caso, de ajuste, si es distribución normal, y yo trabajo para dos momentos, ¿no es cierto? Entonces aplico intervalos, momentos que son dos momentos, ¿sí? Y restado en uno. Entonces G, en este caso, el grado de libertad va a ser igual a M menos P menos 1, ¿cierto? Y ahí nos damos el grado de libertad. Lo mismo se calcula acá también, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan cómo se calcula un grado de libertad, ¿no? Entonces la prueba T se basa en la distribución muestral de la población de diferencia de medias conocidas como la T de Stewart. Esta distribución es identificada por los grados de libertad, exactamente, o también se llama en este caso grados de libertad, generalmente lo ponemos nosotros como GL, ¿no? Por si acaso, GL, los cuales constituyen el número de maneras como los datos pueden variar libremente. ¿Sí? Esto exactamente. Por grados de libertad está en función de qué está en función, está en función de qué, del intervalo de frecuencia, está en función de el número de momentos utilizados y restado en uno, o sea, menos uno, ¿ya? Entonces, con eso calculo los grados de libertad. Bien, vamos a continuar. Esto ustedes ya vieron estadística, entonces ya no puedo quedarme porque tampoco yo puedo dar estadística en este momento. ¿Sí? Simplemente estamos diciendo, estamos analizando los resultados, en este caso, tratando de determinar la hipótesis, ¿no es cierto? Recomendación. Mientras mayor sea el número de grados de libertad, la distribución de estudios se acerca más a ser una distribución normal. Exactamente. ¿Sí? Distribución normal. Si los grados de libertad exceden de los 120, la distribución normal se utiliza como una aproximación adecuada a T de estudio. Ya, calculado el T y los grados de libertad, se elige el nivel de significancia. Es decir, ¿cuál sería en este caso? El nivel de significancia que generalmente hemos dicho que puede recomendado es el 95%. Ese es el nivel de significancia que nosotros utilizamos para nuestras pruebas, en este caso, pruebas T, en este caso, ¿no es cierto? Para nuestros ajustes y todo lo demás. O a su vez también a veces le ponen, a ver, alfa, también le ponen como, o también se le ponen 0,5, ¿no? Por si acaso, ¿no? O el 5% le ponen así. Porque simplemente, pues, se entiende que es el 95%, por si acaso, ¿no? Algunos libros le ponen el 5% de nivel de significancia, que implica que el 5% voy a, no estoy confiable y el 95% estoy confiable de que se me ajusta correctamente a una distribución tal. En este caso, a esta distribución. Es lo que está diciendo esto, ¿sí? Bien. Y aquí está la distribución T-Study, ¿cierto? Entonces, para muchas pequeñas población normal. Entonces, lo que se trata es de tender a una distribución normal, en donde aquí está 0, en este caso, y luego viene, en este caso, es simétricamente bien distribuidos los elementos. Entonces, lo que quiere decir aquí es que los elementos de mi muestra van a estar más cercanos a ¿dónde? A la media. ¿Sí? Van a estar cercanos a la media, ¿sí? Todos los elementos están acá más. Están cercanos a la media, entonces hay una distribución normal. Entonces, con la prueba de tensión yo puedo demostrar todas las cosas, situación, ¿no es cierto? Bueno, esto no es que toca aquí, esto se va así, ¿no? Va asintóticamente hacia el infinito, por si acaso. No toca aquí. El gráfico no está bien hecho ya. Lo que acababa de decir, exactamente, ¿sí? Cálculo de grados de libertad, en este caso GL, grados de libertad es igual a N1 más N2 menos 2, ¿sí? Entonces N1 y N2 representan el tamaño de cada grupo comparado. Grado 2. Entonces, bueno, aquí en este caso, la T de Student, yo trabajo calculando las libertades de esa manera. Como N1 y N2. Son representan el tamaño de cada grupo comparado, cuánto el grupo tal y cuánto el grupo tal. Y esto se divide en 2, y eso es de grado de libertad. ¿Para qué nos sirven los grados de libertad? ¿Alguien sabe para qué nos sirven los grados de libertad? ¿Ah?
En estadística, ¿qué les dijeron? ¿Para qué sirve el grado de libertad? ¿Alguien me puede decir? Alex, ¿me puedes decir? ¿Para qué sirven los grados de libertad? No sé para... eh, no me acuerdo, profe, ahorita. David, ¿sabes? No me acuerdo, profe. Bueno, estadística, por ser. Profe, sería como el número de veces que vemos, o sea, que se observa la información o es para, como para estimar los parámetros estadísticos de las veces que se repiten, más o menos así. Bueno, más o menos, creo que bueno, poco, más o menos algo. Pero los grados de libertad lo que nos sirve exactamente es para determinar el ajuste del ajuste o el ajuste en este caso a la distribución normal. Si ustedes vieron acá, aquí hay una distribución normal, entonces el grado de ajuste en este caso, ¿sí? Entonces, como dice, mientras mayores son los grados de libertad, vamos a avanzar a ajustarle mejor los datos a la distribución normal. Es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Tengo esto. Entonces, punto, esta es la distribución normal, ¿sí? Aquí está 0. Vamos a poner 0, ¿no? O sea, esto no está bien, esto. Puedo borrar esa parte aquí. Ya así nada más. Entonces, lo que quiero es que lo que me está diciendo es que mi información va a estar acá, en este caso, va a estar aquí cercano acá. Y si quiero hacer un ajuste a la distribución, si bien es cierto, esta es la distribución normal, eh, cuando yo quiero hacer el ajuste, yo siempre trabajo, ustedes saben que hay una tabla de distribución normal, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo utilizo una tabla de distribución normal. Y esa tabla, pues, está en función de ¿qué? Está en función, en este caso, del valor de z, que sería z en z, que es ¿cuál? Z es igual en este caso, que es la variable estandarizada, que hablamos en este caso de x media, ¿no es cierto? Menos u, en este caso, que hablamos de acá, y sobre la desviación estándar sobre, en este caso, la raíz de él. ¿Sí? Entonces, opción de z de esas cosas. Sí, voy a la tabla y obtengo los valores y sé dónde están los valores dentro de esta distribución normal. Entonces, esto me permite ajustar, en este caso, los datos. ¿Sí? Ya. Entonces, después de esto, después yo puedo ajustar hasta matemáticamente, puedo tener todos los datos ajustados. ¿Sí? Pero yo necesito